iniciamos esta rendición de cuentas, dándoles a todos la bienvenida e iniciando con un video que enfoca un resumen de las intervenciones de nuestro asambleísta en el pleno justamente de la asamblea. Y lo hacen, ustedes van a ver ahí, de que un asambleísta no está solamente para la prensa, sino para parlamentar. Y así lo ha hecho nuestro asambleísta Fernando Callejas Barona. Comenzamos, por favor, con el video. Rendición de cuentas. Periodo legislativo 2018. Asambleísta Fernando Callejas Barona. Distinguidos ciudadanos, presentamos ante ustedes un pequeño resumen del trabajo del asambleísta Fernando Callejas Barona sobre su gestión en el año 2018. Defensa a la libre expresión. Realmente cuando uno escucha las intervenciones de algunos señores revolucionarios, no se sabe qué hacer, si reír o llorar. Pero yo creo que debemos llorar de indignación, porque aquí nos vienen y nos dicen que la ley de comunicación generada de una manera arbitraria, como aquí ya se ha dicho por parte de algunos asambleístas, en el año 2013 se creó para terminar con el monopolio de grandes corporaciones. No, señores revolucionarios, esa ley se creó porque estaba en el proyecto político de ustedes para cooptar todas las instancias de poder. Resolución para que autoridades de alto nivel del Estado entreguen directamente información requerida por asambleístas. El artículo 120 de la Constitución de la República garantiza y obliga a los asambleístas a, por un lado, el derecho que tenemos a fiscalizar y por otro, a pedir información que requiramos como asambleístas. Llama la atención que en el año 2012, en octubre del 2012, el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, haya enviado un simple oficio. Escúchese bien, aquí nos llenamos la boca de que somos el primer poder del Estado. Un simple oficio del Ejecutivo limitó la capacidad que como asambleístas tenemos para requerir información, para cumplir nuestra obligación de fiscalizar. Por favor, señores asambleístas, si tenemos que cumplir nuestra obligación de fiscalizar, recuperemos el derecho que nos da la ley y la Constitución a pedir información sin ningún tipo de limitación. Realidad del financiamiento del Presupuesto General del Estado 2019. ¿Quiénes endeudaron al país a límites intolerables los últimos 10 años de gobierno? ¿Quién llevó al país a tener una carga en gasto corriente inmanejable, habiendo subido de 3.000 millones de dólares en gasto corriente en el año 2006-2007 a 10.000 millones de dólares en este año, el gobierno anterior? Y tampoco voy a defender al gobierno actual, porque el gobierno actual nos ha presentado una proforma que no es realista. El gobierno actual no corrige ninguno de esos graves problemas heredados de una gestión pasada. Posición sobre situación lacerante de Venezuela. Realmente resulta incomprensible que no se quiera aceptar esa realidad lacerante que vive el pueblo de Venezuela. Es incomprensible que no queramos mirar esa lacerante realidad de más de 3,5 millones de venezolanos que han tenido que abandonar su patria, porque esa patria está terminada, liquidada, y no por el imperio y no por el bloqueo, sino por ese perverso proyecto político del socialismo del siglo XXI que ha sido un fracaso a lo largo y ancho de América Latina. Y esa es la verdad. Proyecto de reforma al COIP para incorporar el delito de la exacción. Que claramente quede establecido que este delito perverso de la exacción tiene que ser motivo de un artículo específico en el COIP
y con las sanciones debidas para estos malos funcionarios que en un acto realmente absolutamente reprochable piden recursos a sus colaboradores, por favor. Necesidad impostergable de conformar comisión contra la corrupción e impunidad con el aval de la ONU. Por la corrupción, se supone que en los últimos 10 años se han perdido en el Ecuador alrededor de 30.000 millones de dólares. Recuerdo que el señor presidente Lenín Moreno, en su propuesta de campaña, ofreció que a través de la asesoría de la ONU y del Banco Mundial se podía crear en el Ecuador una comisión que luche eficientemente contra la corrupción. Lamentablemente, eso fue nada más que un ofrecimiento de campaña. Por lo tanto, lo que solicito que los señores asambleístas, la Asamblea solicite al señor presidente de la República que concrete su pedido, que con asesoría de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y de cualquier otro organismo internacional, conformemos una comisión aquí en el Ecuador, no solamente con personajes del exterior, con personajes honestos del Ecuador que sí existen, y luchemos contra la corrupción y obtengamos resultados positivos como los que se han obtenido en Guatemala. Y no solo eso, que esa comisión también se preocupe de hacer un seguimiento de los dineros mal habidos, de los dineros de la corrupción, y que una vez que se encuentren esos dineros sean repatriados al Ecuador, y con eso se solucione una serie de problemas importantes en inversiones prioritarios que tiene el Ecuador. Situación crítica de la seguridad social. ¿Cómo puede ser que el Fondo de Salud tenga un déficit anual de más de 300 millones de dólares? Y nosotros felices de la vida acá porque se tomó una decisión, si bien puede ser justa, populista, atender a través del Seguro Social a toda la familia de los afiliados. Y resulta que ahora, por esas medidas inconsultas, populistas, demagógicas, no se puede atender ni al afiliado ni a la familia. Nadie se puede atender en el Seguro Social. Esas cosas son las que tenemos que debatir, esas cosas que atañen a temas de real importancia en el país, son las que tenemos que atender y debatir con el debido comedimiento. Defensa a derechos de la clase jubilada. Y por lo tanto, aquí en la Asamblea Nacional, los asambleístas, en homenaje precisamente a todos estos señores jubilados que están acá, tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad sea dicha, ahora se está haciendo un esfuerzo por parte de este gobierno para cancelar esa enorme deuda, herencia del gobierno anterior. Y aquí se habla del gran paquetazo. El gran paquetazo fue haber dilapidado 300.000 millones de dólares en 10 años. El gran paquetazo fue habernos dejado endeudados en 60.000 millones de dólares. Y el gran paquetazo es haber permitido una corrupción escandalosa en el país. Esa es la verdad. Asambleísta Fernando Callejas Barona, defendiendo los sagrados intereses de Tungurahua y el Ecuador. Entonces, con ello, primeramente saludando la presencia de la prensa, saludando la presencia también del presidente del movimiento CREO, el ingeniero Fernando Gavilanes, puesto que es el movimiento que le auspició al asambleísta Fernando Callejas para haber llegado a representarnos dignamente en Tungurahua. Pues tengo el gusto de presentarle a nuestro asambleísta. Saludo a la prensa, por favor. Saludos muy especiales a la prensa, que es la que difunde hacia la población el trabajo de una autoridad. Tengo el gusto de presentarle a nuestro asambleísta Fernando Callejas Barona, quien junto con Luis Fernando Suárez hacen un trabajo en beneficio de la provincia y del país. Les agradezco de la manera más comedida a todos ustedes que han tenido la gentileza de asistir a esta obligación que tenemos de rendir cuentas y de hacer una pequeña presentación de lo que es el trabajo del asambleísta en la Asamblea Nacional. Gracias a ese video que han preparado en estos días, yo creo que es un resumen pequeño, diría yo, de las intervenciones que tenemos en la Asamblea Nacional
como aquí ya dijo Mauricio, defendiendo los intereses de los ecuatorianos, ¿no? Porque no es que uno se haga oposición ciega en la Asamblea de ninguna manera. Cuando hay proyectos presentados de cualquier grupo político que sean beneficiosos para nuestros ciudadanos, obviamente apoyamos nosotros ese proyecto, pero cuando son proyectos que vemos que no tienen la justa medida en cuanto a beneficiar al pueblo del Ecuador, obviamente tenemos que oponernos y tenemos que dejar escuchar nuestra voz, porque para eso estamos en la Asamblea Nacional. Así que como asambleísta, a pesar de que siempre nos llegan encuestas de que la Asamblea Nacional es una institución muy mal calificada, y esa es la verdad, pero yo diría que como asambleísta, individualmente, yo me siento tranquilo, yo me siento con mi conciencia tranquila, porque nosotros cumplimos nuestra obligación. Y lo que siempre dije, inclusive en mi propuesta política, que si llegaba a la Asamblea, y esto no es falta de modestia, pero es la verdad, como siempre lo he hecho, actuaré de manera seria, responsable y honesta. Y tratamos de hacer aquello con el más absoluto, con la más absoluta vehemencia en cuanto al cumplimiento de nuestras obligaciones. Por eso yo desde el día lunes a las 8 de la mañana estamos trabajando en la oficina de Quito, porque para eso estamos allá en la Asamblea Nacional, preparándonos, informándonos, leyendo editoriales, nutriéndonos de noticias que nos sirven para tener una idea cabal de lo que tenemos que decir en los medios de comunicación, y también obviamente mis asesores están conmigo trabajando desde las 8 de la mañana, porque así tiene que ser. El trabajo de territorio lo cumplimos aquí el día viernes con 2 asesores. Viajamos el viernes a las 7 de la mañana y quedan 2 asesores en la ciudad de Quito. Pero nosotros no tenemos el asesor de territorio, estas tonterías que no tienen ningún sentido, y que estamos por presentar un proyecto de resolución. Vamos a ver cuáles son los asambleístas que nos apoyan para eliminar esa alcahuetería del asesor de territorio, porque eso no tiene ningún sentido. Los asesores tienen que estar con el asambleísta trabajando en la ciudad de Quito, y cuando el asambleísta viene a territorio, porque sí tenemos que hacer trabajo en territorio, aquí estamos para trabajar. En este momento también quiero dar un abrazo muy especial y cariñoso a los medios de comunicación que siempre están con nosotros, y obviamente a quienes guardo en la más debida consideración y respeto, y agradezco, siempre lo he hecho, ese trabajo que ustedes cumplen, porque a través de ustedes, como ya se señaló acá, podemos difundir nuestra labor. Caso contrario, pues quedaría esto en 4 paredes. Así que gracias a su presencia, siempre son bienvenidos y siempre seremos respetuosos de la libertad de expresión y de lo que quieran decir sobre una persona pública. Una persona pública tiene que tener la madurez suficiente para, cuando recibe halagos, decir gracias, y cuando recibe algún cuestionamiento, decir, a ver, señor, tal vez usted tiene razón, vamos a enmendar ese mal proceder que eventualmente se puede haber tenido. Así que todos ustedes, por favor, bienvenidos, y un gusto estar con ustedes. A Juan Pablo Sansur, mi amigo que ha venido desde La Tacunga, un abrazo cariñoso. No, a todos mis ex colaboradores, un abrazo cariñoso. Aquí veo distinguidos amigos de Creo, distinguidas damas, a todas ustedes un abrazo muy especial. Y para ya avanzar en lo que es el trabajo que se ha cumplido en la Asamblea Nacional, además de ese pequeño video que se presentó, como ustedes conocen, el asambleísta tiene, yo diría que 2 trabajos fundamentales que están debidamente establecidos en la ley: legislar y fiscalizar. Pero aparte de eso, también se tiene este trabajo de atención a los ciudadanos que requieren de alguna gestión que sea legal, obviamente, del asambleísta. Que sea legal. Por ejemplo, un ciudadano no se siente atendido en un ministerio porque su trámite no está caminando. ¿Qué es lo que nosotros le decimos? Por favor, usted está en su derecho, presente un documento, haga el reclamo pertinente y ponga una copia al asambleísta Fernando Callejas. Nosotros nos enteramos de ese documento y, si es pertinente, mandamos un oficio al ministerio, a la autoridad que sea necesaria, para decirle, oiga señor, parece que el caballero, el ciudadano, está requiriendo alguna información, algún trámite y no se le está atendiendo.
cumpla dentro de lo que es su obligación legal con este trámite. No podemos hacer más cosas. El asambleísta que ofrece que puede tramitar obras, el asambleísta que ofrece que puede tramitar cargos públicos, el asambleísta que ofrece cualquier otra cosa, está faltando a la verdad. Reitero, nosotros podemos legislar, fiscalizar y ayudar en algún trámite que sea pertinente al ciudadano que nos requiere, porque para eso estamos también nosotros. Así que en el ámbito de la legislación, nosotros hemos presentado en este año 2 proyectos que consideramos son importantes. Un proyecto de reforma al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, que fundamentalmente buscaba sancionar con penas más drásticas, si se quiere, a aquellos personajes que, habiendo ocupado una función pública, defraudan a los ciudadanos y no cumplen su labor de manera adecuada y más bien festinan los fondos públicos. Eso no se puede permitir y creemos que al menos algunos delitos del COIP que tienen que ver con este asunto de falta a la fe pública tenían que ser sancionados más drásticamente. Por ejemplo, asociación ilícita. ¿Cómo va a ser justo que el señor Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, haya sido sancionado a 6 años de prisión con posibilidad de solicitar rebaja de 3 años por asociación ilícita, cuando sabemos que esa asociación ilícita no fue pues para ir a jugar fútbol en el Estadio Bellavista, fue para robar los dineros de los ciudadanos ecuatorianos de la manera más drástica y más perversa? Pero lamentablemente nosotros estamos sometidos aquí a lo que diga la mayoría y a lo que se diga en la Comisión de Justicia, que por otro lado está presidida por una señora de la Revolución Ciudadana, no voy a dar nombres, y esto no tuvo mayor acogida porque no se pasó. Ahí también habíamos puesto esto del delito de la exacción, esto que todavía nos escandaliza, pero al menos yo tengo la satisfacción de que cuando intervine en la Asamblea Nacional señalando este delito de la exacción, a los pocos días empezó el escándalo de los diezmos, porque antes nadie había dicho nada sobre este tema. Como yo presento este proyecto de ley, como yo reclamo en la Asamblea, se empiezan a presentar todos estas denuncias sobre diezmos, sobre este acto perverso, digo yo, de solicitar dinero a quien está colaborando con usted. ¿Cómo puede una persona solicitar dinero a quien está trabajando para uno mismo? Así que eso también se puso, pero me dijeron que eso ya se considera confusión y no se pasó. Y también recogiendo el sentimiento de los ciudadanos ecuatorianos, porque es un sentimiento generalizado, íbamos a incluir en esta reforma al COIP que las personas que hayan estafado la fe pública y que a través del debido proceso se haya determinado que robaron, por decir una cifra, $3 millones y haya sido sancionado, no salga de la cárcel si no devuelve el dinero. Pero ahí el equipo asesor y la técnica legislativa me dijeron que eso no iba a pasar, que más bien eso riñe con lo que dice nuestra Constitución, que está en contra de la cadena perpetua y por lo tanto no se puso. Pero entonces con nuestros asesores dijimos, si no se puede poner esto, vayamos por el otro lado. Premiemos a la persona que se arrepiente. Inclusive en las religiones, como la religión católica cristiana, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, ¿no es cierto? Y de enmendar. Entonces yo puse una disposición o una reforma al COIP en el sentido de que si alguna persona ha sido a través de un juicio justo determinado que se ha robado X cantidad de dinero, y si en acto de arrepentimiento dice, sí señores del Ecuador, me he robado X cantidad de dinero y voy a devolver ese dinero, se le rebaje la pena en la tercera parte. Pero tampoco eso se pasó. En todo caso, esta parte media triste de la labor de un asambleísta, les cuento, porque muchas veces se preguntan, ¿y qué se ha hecho como asambleísta? Y claro, nosotros hemos presentado leyes, pero lamentablemente esas leyes tienen que ser de alguna manera respaldadas por instancias, este momento que tienen la gestión de la Asamblea Nacional, y eso no ha sido posible. Pero nosotros seguimos insistiendo en nuestras leyes. Y hemos presentado también otro proyecto que ya está calificado y que esperemos que sea de alguna manera recogido para sancionar
no el nepotismo, porque el nepotismo es si una autoridad, Fernando Callejas, de alcalde cantonal, ponía a su hermano en un cargo público del municipio de Ambato. Eso es nepotismo. Eso no se da, pero sí se da el abuso de poder. Por ejemplo, en el gobierno anterior teníamos a los hermanos Alvarado, su hermana, su madre y una serie de personajes trabajando en diferentes ministerios. Y eso obviamente llevó a corruptelas intolerables. Ese tipo de situación está prohibida en esta ley que nosotros presentamos. Que aquellas autoridades que van a designar autoridades de control no puedan tener a sus parientes en esos cargos públicos a los cuales ellos están poniendo, como por ejemplo sucedía anteriormente con el Consejo de Participación Ciudadana, en donde 2 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenían a 2 asambleístas como esposos, como cónyuges. Entonces eso no puede ser. Esa ley está presentada, haremos el debido seguimiento a ver si podemos lograr algo. Y también estamos trabajando en 2 proyectos de ley que ya están más o menos estructurados, 2 leyes importantes que vamos a presentar este año, pero que no les adelanto porque si no, no tendría que decir en mi próxima rendición de cuentas, y para que ustedes vengan el próximo año les dejo con esta inquietud. En todo caso, hay que hacer este informe más coloquial, porque si no nos llenamos aquí de angustia, ¿no es cierto? En la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, comisión a la que yo en la que yo estoy trabajando, hemos presentado leyes realmente importantes. Una fue la ley especial de la región o de la circunscripción especial amazónica, y ahí se pudo trabajar también en beneficio de la provincia de Tungurahua y de la provincia de Chimborazo, porque sin ser de la Amazonía, 2 cantones, el Cantón Baños y sus parroquias de Río Verde y Río Negro, y el Cantón Penipe y 6 parroquias rurales de la provincia de Chimborazo, tenían una asignación a través de la ley 010 o 022, y esas asignaciones estaban en riesgo de perderse. Y ahí hicimos nosotros un trabajo muy importante, además respaldándonos de una disposición transitoria de la Constitución aprobada en el 2008 que legalizaba y respaldaba esas asignaciones. Pero se quería poner que se busquen otras asignaciones, que el gobierno nacional busque esas asignaciones, cosa que definitivamente había el peligro de perder esas asignaciones. Nosotros trabajamos de manera adecuada, tuvimos el respaldo unánime de todos los miembros de la comisión, especialmente asambleístas amazónicos, y se pudo mantener esos recursos para Chimborazo y para Tungurahua especialmente, que era el interés nuestro. Y además se creó una ley muy importante para el desarrollo de la región amazónica, destinando más recursos a esta importante región de la patria, pero con una salvedad, que yo siempre estuve en eso insistiendo, que esos recursos no se destinen para obras que no sean prioritarias. Estos recursos tienen que destinarse para obras de gran beneficio social, agua potable, alcantarillado y cuidado del medio ambiente. Y también en este momento estamos trabajando en una reforma a la ley orgánica del régimen especial de Galápagos, porque también Galápagos está considerado como una región especial del Ecuador, y también estamos trabajando y vamos a trabajar de manera más puntual en una serie de proyectos que tienen que ver con reformas al COIP, perdón, no al COIP, sino al Código Integral del Ambiente, porque aquí realmente tenemos leyes que son leyes debidamente concebidas, debidamente propuestas, aprobadas, pero lo que sucede es que no se cumplen las leyes. Pero en todo caso vamos a estar atentos porque hemos recibido muchas inquietudes de algunos ciudadanos que quieren que a través de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales nos encarguemos y nos preocupemos del cuidado del medio ambiente, y eso es lo que vamos a hacer. Otra forma de cumplir nuestra tarea y de llevar a la Asamblea proyectos que nos interesan es a través de lo que se denomina propuesta de cambio de orden del día. Pero para lograr que se cambie el orden del día se tiene que tener mayoría absoluta, 70 votos.
Y eso no es muy fácil, porque cuando se inician las sesiones, hay en el pleno 90, 95 asambleístas, Luis Fernando, que ha estado ahí, sabe. Y entonces conseguir los 70 votos es muy difícil. Tan difícil será que yo ya tenía, digamos, una mala experiencia, y me hacían inclusive bromas otros asambleístas, ¿no? En el periodo anterior había presentado alrededor de 13 solicitudes de cambio del orden del día, todas ellas muy importantes, porque no son cosas de menor cuantía, pero pues simplemente había una fuerza mayoritaria que era la fuerza en ese momento unida de morenistas y correístas, y de alguna manera pues no daban paso a ninguna propuesta que yo presentaba. Felizmente eso ha cambiado, y en los últimos meses y en este año, yo diría que desde inicios de año hemos tenido todos resultados positivos. Tenemos como 6 o 7 solicitudes de cambio de orden del día muy importantes que han sido aprobados y que ya voy a mencionar algunos de ellos. Bueno, aquí están las que todavía no me habían aprobado, ¿no? Solicité al Pleno que se pronuncie para que comparezcan las autoridades del Seguro Social para que nos expliquen esa calamitosa situación del Seguro Social, que ustedes ya conocen, que ahí expresé en el video y que no voy a reiterarla. También exhorté que la Asamblea se pronuncie para solicitar al presidente de la República que restituya el 40% al fondo de pensiones que había sido retirada a través de una ley absolutamente incoherente, porque además la ley se llamaba de justicia laboral y se quitó el 40% al fondo de pensiones, restándole en los 3 años 3.600 millones de dólares al Seguro Social, y por eso es entre otras razones, la situación calamitosa del Seguro Social. Lamentablemente eso tampoco se aprobó, pero finalmente a los 3 años, cuando la Corte Constitucional ya iba a ser evaluada, se restituyó ese 40% que ahora este gobierno tiene que pagarlo, porque no nos olvidemos que el anterior gobierno dijo que el Seguro Social nadaba en plata, cosa que era una mentira, porque lo que había eran fondos previsionales, actuariales para el futuro. Pero claro, los demagogos que no sabían nada, que no querían saber nada, pensaban que nadábamos en plata y por eso se retiró el 40%, causando un enorme perjuicio a los afiliados, que ahora felizmente ya se ha restablecido, pero la situación del seguro sigue siendo totalmente crítica. Y lo que sí se aprobó y fue el inicio de una buena racha, esto de que los asambleístas tengamos la potestad de solicitar informes directamente a los funcionarios públicos, que además esa no es potestad del asambleísta, ese es un derecho de todos los ciudadanos. Pero imagínense ustedes, los ciudadanos tienen ese derecho, que muchas veces no atienden obviamente, pero es nuestro derecho. Los asambleístas no podíamos pedir información a los diferentes ministerios, autoridades de otras funciones del Estado, porque había un oficio del expresidente Correa del 2012 que señalaba que nadie puede solicitar información si no es a través de la presidencia de la Asamblea. Y esto fue refrendado por el presidente actual, el licenciado Moreno, en el 2017, si no me equivoco, en julio del 2017. También envió un oficio que no se entregue ninguna información. Yo llevé esta resolución al Pleno y claro, como muchos asambleístas tenían estos problemas, porque no solamente a los de la oposición no nos entregaban información, a los propios asambleístas del partido de gobierno no les entregaban información, y entonces tuvimos una aprobación unánime y se aprobó que que se comunique además a las autoridades que están incumpliendo la ley, y que si incumplen la ley serán objeto inclusive de juicio político por no entregar información a los asambleístas, y eso ahora se está cumpliendo. Y fue realmente un paso muy importante porque se recuperó esa función del asambleísta de fiscalizar, que había sido terminada, menoscabada por un simple oficio del Ejecutivo. Por eso yo les decía, pues no, aquí nos llenamos la boca de que somos el primer poder del Estado y ni siquiera podemos pedir información, podemos solicitar información a los diferentes organismos del Estado. Y un tema que para mí es muy satisfactorio, ¿no? En el 2017, en diciembre del 2017, había solicitado al Pleno de la Asamblea Nacional que nos pronunciemos
pidiendo al presidente Moreno que cumpla su propuesta de campaña y se constituya esta comisión de lucha contra la corrupción, porque realmente pues todos los ecuatorianos estamos escandalizados de todos los actos de corrupción y peor todavía de la impunidad que existe, porque cuando hay actos de corrupción tienen que ser sancionados, pero aquí se cometen los actos de corrupción y no se sancionan. En el 2017 se me negó esa opción. En el 2018, como todos los días se tienen estos escándalos de corrupción, presenté nuevamente esta solicitud y felizmente se aprobó que se incorpore en el orden del día, pero en esa sesión, que ya fue demasiado larga, no se trató. Insistí ante la presidencia de la Asamblea que ponga nuevamente en el orden del día. Se puso en otra sesión, nos quedamos sin quórum porque era ya cerca de Navidad, nos quedamos sin quórum, los señores morenistas y los correístas abandonaron la sala de sesiones, pero la señora presidente de la Asamblea, ante mi insistencia, porque cada vez que me veía me decía, ya has de venir Fernando a pedir esto, y yo le decía, sí, así es, porque este es un tema que interesa al país, pues no interesa al gobierno ni a la Asamblea, al país. Y entonces finalmente se aprobó el exhortar al presidente que constituya la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad con asesoría de organismos internacionales, y felizmente después de 2 meses de este exhorto, porque además había una serie de editoriales que pedían esto al gobierno nacional, el presidente de la República decidió constituir esta comisión, que yo diría que es un logro muy importante para el país, porque como yo siempre mencionaba en diferentes medios de comunicación, inclusive pude estar 3 veces casi seguidas en Ecoavisa, cosa que es bastante complicado, porque el señor Pinargote, que es quien dirige el noticiero, estaba muy interesado en este tema, y editorialistas como Jorge Alviar, como Hernán Pérez Luz y algún otro escribieron inclusive mencionando el nombre del asambleísta Callejas, que esto se había propuesto, y finalmente se logró. Este es un proyecto no de este gobierno, este es un proyecto a largo plazo. Este es un proyecto que, si se constituye una buena comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad, permitirá que los ecuatorianos recuperemos la confianza en nuestra justicia y nuestra fiscalía, y se ponga a los pícaros donde tienen que estar, en la cárcel, y que se pueda eventualmente recuperar el dinero de los ecuatorianos. Dentro de lo que es el tema de fiscalización, obviamente hemos apoyado los juicios políticos al ex superintendente de información, Carlos Ochoa, aquel aprendiz a Torquemada, como yo le decía, que se dedicó a perseguir a todos los medios de comunicación libres, cumpliendo dictámenes del Ejecutivo, al señor Vaca Mancheno, ex fiscal de la Nación, a Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas. En todo caso, a Vaca Mancheno ni Carlos de la Torre no se logró una sanción, pero bueno, se le llevó a juicio político. A Vaca Mancheno sí, y a Diego García, ex procurador, que también se logró una sanción. Y también yo fui parte de la comisión esta que investigó el mal comportamiento de la asambleísta Sofía Espín. Yo ni siquiera estaba en el país, habían propuesto mi nombre en la asamblea y había sido aprobado por unanimidad. Seguramente tú propusiste, en todo caso te agradezco. En todo caso, sí, fue una decisión creo que se canalizó a través de Luis Fernando Suárez, mi alterno, y fue aprobado sin ningún voto en contra, ¿no? Y obviamente cumplimos una labor, yo diría, dolorosa, ¿no? Porque a nadie le gusta tener que sancionar a un legislador, en este caso a la señora Sofía Espín. En el caso de Sofía Espín se comprobó que hubo un deseo vergonzoso de intervenir en otra función del Estado, en la función judicial, a través de querer o pretender torcer la decisión de un testigo protegido, que además inculpó al expresidente Correa en el caso del secuestro del señor Fernando Balda. En todo caso, presentamos ese informe y finalmente pues la asambleísta Sofía Espín, reitero, y yo cuando intervine así lo manifesté. Le dije, mire, asambleísta Espín, a mí en lo personal me duele este asunto. Y en ese momento que yo dije aquello, pues hubieron algunas risas, inclusive la de la señora Espín. Yo le dije, por más que usted se ría, señora Espín, es lo que yo siento y es la verdad.
pero más allá de los afectos o desafectos personales, aquí tiene que imperar la razón y la verdad y la ley, y la señora Espí fue finalmente sancionada. Hemos pedido, este es otro tema importante que la asambleísta debe cumplir, y a través de esta resolución que les comentaba se puede cumplir aquello, porque anteriormente la asambleísta mandaba un documento solicitando información y el ministro, el funcionario al que usted había pedido la información, le mandaba a la presidencia de la asamblea a ver si le califican o no. Como ya había el antecedente de esta resolución por mí planteada y que fue votada por unanimidad, ahora nos entregan la información. Y se ha pedido información sobre diferentes temas de ciudadanos que nos solicitan, por ejemplo, a Contraloría, si se había hecho un examen especial sobre el funcionamiento de un centro gerontológico en Santo Domingo de los Colorados. Yo tengo la satisfacción de que a mí como asambleísta no solamente me buscan personas de Tungurahua, me buscan personas de otras provincias, no sé, pues despierto confianza, y en todo caso pues de otras provincias del país se acercan a nuestra oficina, nos piden información, nos piden que les ayudemos en algún trámite y obviamente nosotros lo hacemos con todo gusto, ¿no? Se contestó que ya se había hecho algún examen a este centro gerontológico de Santo Domingo. También solicitamos información al ministro Torres, ministro de Cultura, sobre un escandaloso, primero parecía que era una confiscación de una importantísima colección arqueológica precolombina de un señor de Guayaquil, Estrada, el apellido Estrada, Félix Cordero, no me acuerdo exactamente, y que inclusive mereció algún editorial de los editorialistas Cuatro Pelagatos. Entonces yo pedí información de qué es lo que había pasado con esta colección y se me informó. Yo mandé esta información al interesado, pero el interesado realmente, no sé, ya llegaría a algún acuerdo con el Ministerio de Cultura, pero nos agradeció, pero no se hizo ningún otra gestión en este caso. También se ha solicitado algunos informes al Ministerio de Minas, porque hay concesiones mineras a lo largo y ancho del Ecuador y se entregan concesiones mineras en zonas protegidas, cosa que está prohibida por la ley y por la Constitución. Y en algunos casos hemos logrado revertir esas concesiones porque se nos informó por parte del Ministerio que una concesión, si no me equivoco, en la parte norte, Green Rock, ¿no?, que ya se había dejado de lado esa concesión. Hemos pedido información al ministro de Hidrocarburos, ingeniero Carlos Pérez, que además es una persona, yo diría que un técnico confiable, un buen ministro que tenemos, sobre la famosa refinería del Pacífico, que es el más grande atraco que se ha cometido en el país, 1.500 millones de dólares para una refinería que no tiene una sola pieza metálica ahí, lo que tiene es 1.500 hectáreas aplanadas y un acueducto que se podía haber hecho a cielo abierto y que se lo hizo con tubería de hierro, como si fuera petróleo lo que se estaba conduciendo. Y peor todavía, en el actual gobierno se pretendía hacer una inversión de alrededor, claro, no iba a prosperar aquello, pero nosotros ya nos pusimos al tanto de esto y salimos inclusive en medios de comunicación a denunciar esto. Se pretendía invertir 13.000 millones de dólares para volver a retomar el proyecto de la refinería del Pacífico, cuando está ubicado en un sitio que no puede prosperar ahí una refinería porque tenían que hacer trabajos adicionales como un nuevo poliducto, un nuevo oleoducto y un puerto de cabotaje. Solo eso costaba 3.000 millones de dólares, pero el ministro Campana, que yo le llamaba el vendedor de la pomada milagrosa, porque cada vez y cuando nos ofrecía horrores, y estaba empeñado supuestamente que ya teníamos inversionistas. Esto fue un fracaso, pero nosotros solicitamos información y le conminamos al ministro Pérez que nos diga cuál sería la inversión adicional que se necesita para eventualmente construir una refinería ahí. Y nos indicó que se necesitaban más de 3.000 millones de dólares en estas obras adicionales para iniciar la posible construcción de la refinería. Ya veo que eso ha quedado en nada. Ojalá se audite eso
y se sancione a quienes malgastaron 1.500 millones de dólares de los ecuatorianos en un proyecto que no tiene pies ni cabeza y que no se ha hecho nada al respecto. Al Contralor de la Nación también le solicitamos información sobre los gastos que se ordenaron desde la Presidencia de la República para el secuestro del señor Balda en Colombia. El señor Balda tiene ciertos cuestionamientos, pero yo creo que fue un perseguido político y el señor Balda se acercó a nuestra oficina, por esto que digo, ¿no?, que algunas personas que anteriormente no había conocido me tienen confianza, y nos entregó alguna documentación y se solicitó un informe, una auditoría especial para confirmar si los gastos que sirvieron para pagar a estos sicarios en Colombia salieron del erario nacional, con lo que se configura el delito de peculado. Esto pues obviamente ya se sabe y así está ya determinado a través de la justicia. También hemos solicitado alguna información a la ministra de Salud respecto a llenar vacantes con médicos especializados en el hospital de nuestra ciudad, en el Hospital Regional del Seguro Social. Y también hay otras gestiones que se tienen que hacer como asambleístas. Por ejemplo, yo solicité al doctor Julio César, la siguiente por favor, al doctor Julio César Trujillo, que nos recibió además en Comisión General, que se evalúe a la Corte Constitucional. Y esto es importante que se conozca, porque inclusive en nuestro bloque de asambleístas y en algún asesor cercano a Guillermo Lasso, había el criterio de que no se puede cometer los mismos excesos que se cometieron en el correísmo, y que por lo tanto no está claro si el Consejo de Participación Transitorio podía o no podía evaluar a la Corte Constitucional. Y yo dije, por favor, pues, ¿cómo es posible que siquiera se piense en aquello? La Corte Constitucional es la piedra angular del sistema de justicia del Ecuador, y si se queda intocada la Corte Constitucional no se ha ganado nada. Fuimos a donde el presidente del Consejo de Transición, Julio César Trujillo, nos recibieron en Comisión General y le solicitamos aquello. Y con una coincidencia, en la mañana de ese día que me recibía en Comisión General, yo había presentado una solicitud de cambio de orden del día que también fue aceptada, y la Asamblea, cosa que yo pensé que no iba a pasar, la Asamblea Nacional se pronunció porque efectivamente la Corte Constitucional tiene que ser evaluada, y llevamos esa resolución al Consejo de Transición y finalmente fue evaluada y fue cesada esa Corte cervecera que era una vergüenza nacional, y ahora se ha constituido una Corte Constitucional que realmente es una garantía para que la Constitución se cumpla en el país. Hemos solicitado algunas oportunidades a la presidenta de nuestra comisión, que sean recibidos diferentes colectivos, se llaman, ¿no?, una serie de ciudadanos que se interesan por nuestro medio ambiente, por lo que está sucediendo en nuestro país, y que obviamente pues están preocupados y llevan su inquietud a la comisión. También hicimos alguna gestión por pedido del ingeniero Julián Grandes. Mandamos un oficio al presidente de la República para que se cumpla el tema de la hora ambateña, porque Julián Grandes, es lo que les decía hace un momento, ¿no?, uno no se puede hacer ciertas gestiones a más de las que tenemos potestad de hacerlas. Y entonces Julián Grandes había presentado un oficio al presidente de la República. Este oficio me llegó a mí con copia al asambleísta, y yo mandé un oficio diciendo ojalá se pueda tomar este buen ejemplo de Ambato e institucionalizar la hora ambateña en la hora ecuatoriana. No sé si se habrá hecho algo al respecto, pero bueno, nosotros hemos cumplido nuestro cometido, ¿no? Y bueno, pues también enviamos un oficio que ya finalmente, eso sí tuvimos una gestión, no es que yo lo haya logrado, pero yo pues elevamos nuestra voz y creo que sí hicimos alguna gestión para que se constituya esta comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad, porque como yo siempre he dicho y siempre recuerdo un gran editorialista, algunas personas mayores de aquí se acordarán, Alejandro Carrión, Juan Cincielo, que decía: en todo país normalmente hay actos de corrupción, reprochables, pero existen. Pero lo peor que puede pasar, que es lo que está pasando en el Ecuador, es que esos actos de corrupción queden sin sanción. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Y nosotros estamos muy esperanzados
que la conformación de esta comisión especial ayudará para luchar contra la corrupción. Y bueno, pues lo que se llama gestión en territorio, ya les he explicado, un asesor y un asistente mío viajamos los viernes a las 7 de la mañana aquí a Ambato, estamos viernes, sábado y domingo para atender asuntos de territorio. Y como tiene que ser, nosotros viajamos de vuelta a Quito el domingo a las 3:15 de la tarde, les estoy dando mi horario de movilidad, pero es porque viajo a las 3:15, a mí mis amigos me dicen que soy temático, pero así me gusta ser temático porque resulta que ya hemos comprobado, viajamos media hora más tarde y nos coge un tráfico horrible, así que a las 3:15 salimos todos los domingos, y a las 8 de la mañana estamos en la oficina trabajando, porque así tiene que ser. Hemos tramitado también algunos acuerdos, la siguiente, Patricio. Hemos tramitado algunos acuerdos que igual se nos ha solicitado para instituciones y personajes que han cumplido una labor meritoria en nuestro medio y que obviamente tienen que ser de alguna manera reconocidos por esa labor. Al diario La Hora, a José Filomentor Cuesta, Pepe Cuesta, que lamentablemente falleció, al ballet de Virginia Rosero, el acuerdo legislativo también a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industrias, el acuerdo también de la Asamblea Nacional para reconocer la trayectoria de Carlos Miranda Torres, y también un acuerdo para Virginia Rosero. Y finalmente quiero resaltar la labor que cumple mi alterno Luis Fernando Suárez, porque sí es destacable que aquí no tuvimos una persona simplemente para llenar ese puesto necesario que tenemos que llenar cuando presentamos las listas para que sean calificadas. Luis Fernando Suárez es un constitucionalista, es un abogado conocedor de la materia, una persona joven con lo que compensábamos algo nuestra edad, y ha hecho una estupenda labor cuando ha ido a la Asamblea Nacional. De hecho, te transmito, Luis Fernando, con las personas que he conversado, amigos que tengo ahí cerca de la curul, me han dicho que el alterno de Fernando Callejas es una persona conocedora de la materia y que se desenvuelve estupendamente bien. Así que un aplauso para ti. Y entre otros logros, cuando estuvo en la Asamblea, cuando estuvo reemplazándome, 3 veces me ha reemplazado si no me equivoco, ¿no? Ya mismo viene la cuarta. Logró una decisión de la Asamblea que era importante, porque luego se han conseguido algunos cambios en ese sentido, pero yo creo que lo de Fernando Suárez fue la primera vez que la Asamblea, con mayorista, morenista, aliancista, aliados al socialismo del siglo XXI, se pronuncie por la calamitosa situación de Venezuela. Y esa resolución se incorporó en el orden del día, se trató y fue una resolución de la Asamblea, fue un logro importante, además de observaciones a diferentes proyectos de ley que siempre se tratan en la Asamblea cuando Luis Fernando Suárez ha estado en la Asamblea Nacional. Y obviamente cumple también una labor en territorio, estas palabrejas que se tienen, ¿no? Es de la Revolución Ciudadana deben ser. Pero bueno, es ese trabajo que se cumple en la provincia. Como yo estoy en la ciudad de Quito cumpliendo mi trabajo, Luis Fernando, que es mi alterno acá, me representa en muchísimos actos donde yo no puedo estar, o también me ayuda atendiendo a personas que requieren de algún tipo de información. Así que de mi parte, Fernando, muchas gracias por tu labor y me congratulo que tú seas mi alterno, ¿no? Y finalmente, quiero agradecer por la paciencia a todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer nuevamente al partido político Creo, que fue nuestro auspiciante, y como yo he dicho y lo reitero una vez más acá, no soy afiliado a Creo, pero soy leal, tengo principios y me mantendré firme en el partido político con el que llegué a la Asamblea Nacional, a pesar de que he tenido algunas discrepancias, inclusive con el señor Guillermo Lasso, pero Guillermo Lasso me conoce y sabe cómo soy, y enseguida nos ponemos otra vez de a buenas. Así que un gusto haber estado con ustedes,
Espero haberles representado bien a ustedes, distinguidos amigos ambateños, tunguragüenses, y si ustedes tendrían cualquier inquietud, por favor, con el mayor gusto. Muchísimas gracias.